Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el registro de prestadores de comunicación audiovisual de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Mañana es tarde con Juanfran Barberá. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mañana es tarde, vuestro programa que os va a acompañar de lunes a viernes de 12:05 aproximadamente, aunque hoy nos hemos pasado 12:10, hasta las 2 de la tarde, ofreciéndoos actualidad, ofreciéndoos cultura, ofreciéndoos, pues un cajón desastre, pero dentro de nuestro desastre está nuestro orden, así que os esperamos aquí, ya sabéis que nos podéis seguir a través del dial 107.1, la web www.intereconomiavalencia.com y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube oficial Radio Intereconomía Valencia, pestañita de en directo, y ahí nos podéis ver y escuchar, y por supuesto contacto directo con nuestros oyentes a través del WhatsApp 690 19 95 65. Aquí alrededor mío se están riendo todos ya, pero bueno, 690 19 95 65. Hoy nos visita Inma Rubiales con su última novela, Nuestro lugar en el mundo, todo un auténtico fenómeno fan, donde en el día de ayer más de 1000 personas pasaron por su stand, donde firmó ejemplares de esta nueva novela. Nada, 1000 personas, nada, así, como que no quiere la cosa. Vendrá Dulce, vendrá el profesor. A Galindo hoy lo tenemos pachuchín, así que le mandamos un abrazo muy grande y hablaremos de cine con Ramón Ferrer. Como siempre, dar las gracias y la bienvenida a Atenea Sastre, al control técnico. Atenea, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal el fin de semana? Bien. Tú no has tenido que coger ningún tren, ¿no? No, vale, ya tengo bastante con el bus. La lanzadera está de Torrent, ¿no? No, porque yo la lanzadera aún no la he cogido. Pues esa suerte que tienes, porque yo por ahí por Safranar, que se ve dónde está la parada, madre mía, la cantidad de gente que hay. Que bueno, a ver si restauran ya el metro, que ya va para 6 meses, ¿eh? Que la broma, como broma, ya está bien. Y tengo conmigo al director de un nuevo programa que va a tener lugar en esta casa todos los martes. Se va a emitir a partir de las 6 de la tarde en directo para que disfrutéis mucho. Pero más que yo, escuchemos primero la promo y luego os presento al director del programa. Hay una comarca que vibra, crea, produce y casi nadie habla de ella. Sintonía Serrana es su altavoz. Todos los martes de 18 a 19 horas, Diego Barea te conecta con la esencia de una comarca con alma, economía, turismo, cultura, gastronomía y su gente. Porque hay mucho que contar y más por descubrir. Solo en Radio Intereconomía Valencia. Sintonía Serrana, la voz que une el interior. Sintonía Serrana con Diego Barea, muy buenas. Hola, muy buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Enhorabuena. Bueno, había que emprender un poco y... Te dejas solo y abandonado, proyecto. Vale. Bueno. Aquí les enseñas y luego te dejan tirado. Sí, esto es así. No, porque bueno, sabes que siempre puedes contar conmigo para lo que necesites. Como dice la oreja Van Gogh, ¿no? Exacto.
Bueno, cuéntanos un poquito, Diego, a grandes rasgos, las líneas maestras de tu nuevo programa. Bueno, pues como bien saben los oyentes que son habituales aquí en Mañanas Tarde y con los que he crecido, por así decir, pues tengo mucho arraigo en mi pueblo, en concreto en Tuéjar, pero sé de las demandas que tiene mi comarca, que es en este caso la de los serranos. Y pues bueno, decido poner en marcha este proyecto para dar voz a todos esos municipios que muchas veces no están bien atendidos por los medios de comunicación, que tienen mucho que contar y sobre todo que tienen un potencial tremendo y con muchas posibilidades también, la verdad, porque ahí hay mucha gente que tiene pues inquietudes, que tiene demandas y vamos a tratar a través de este espacio de una horita semanal pues dar voz a todos aquellos que tengan algo que contarnos y dar a conocer pues todas esas propuestas que pueden hacer crecer nuestra comarca. Bueno, allí llega el tren, pregunto, ¿eh? No, el tren no soy inculto, ya sé que no, pero era por esto que ha pasado, ¿no? El tren no, pero bueno, sí que llegan ahora en nuevas líneas de autobús. Las principales demandas es posiblemente que es una zona poco conocida. Es conocida, pero es poco, digamos... ¿Promocionada? Exacto. Yo creo que pues falta... Mira que yo, Chulilla, Tuéjar, toda esa zona a mí me encanta. Sí, me encanta. Encanta. Sea, hay mucho potencial, pero yo creo que falta pues eso, dar como un paso hacia adelante entre todos y demostrar que es una comarca en el interior de Valencia, que está justo a una horita de la capital, que tiene buenas carreteras, que tiene mucha oferta, por así decir, turística, cultural, gastronómica, de todo, y hace falta pues darles impulso para que tenga mayor recorrido pues en todos los espacios de la Comunidad Valenciana y, por qué no, también pues a través de todos los canales que nos pueden escuchar, escucharnos de todas partes y eso, darle un impulso a toda esta situación. Muy bien, pues la cita mañana a las 6 de la tarde. Exacto. En directo. ¿Nos puedes adelantar a quién tiene mañana? Sí, bueno, vamos a iniciar el programa con una entrevista sobre la Feria del Queso que se celebra en Chelva, Quesalia, que es un evento que llevan ya de 2 o 3 años haciéndolo y la verdad es que va muy en crecimiento. También pues es algo diferente y que pone de relieve los productos autóctonos de la zona y cuenta con sectores como es en este caso el del queso, el sector primario, y también hacen una especie de feria del vino acotada a ese espacio, o sea que es un punto de encuentro durante todo el fin de semana. Y luego en la segunda parte y así más amplia, pues voy a reunir a varios alcaldes, bueno, el presidente de una mancomunidad, un vicesecretario de otra, para hacer como una carta de presentación del presente de la comarca y el futuro, pues un poco hacer una radiografía sobre distintos temas como puede ser el empleo, la población, con la característica de que aquellos que nos empiecen a escuchar pues conozcan cuál es la situación y sobre todo dar ese hilo de esperanza de que aunque sea una zona rural, pues oye, que hay muchas posibilidades y sobre todo que puede dar respuesta a muchos problemas que salen ahora mismo en las ciudades. Pues dicho queda, la cita mañana martes a las 6 de la tarde con Diego Barea y esa zona, como son los serranos, ¿serranos o serrano? Eso también vamos a hacer un programa sobre ello porque hay una especie de los serranos, la serranía. Que no está muy bien establecido, pero bueno, lo debatiremos también. Bueno, pues todo eso y mucho más de la mano de Diego Barea en su programa que verá la luz por fin. Exacto, por fin. Mañana a las 6 de la tarde. Os esperamos a todos y a todas. Nosotros, bueno, tengo que daros una noticia. Dulce no va a venir. Porque se ha roto la cadera. Puede andar y demás. Sabéis que una lesión de cadera, el problema es tenerla y el paso de los años, que finalmente te tienes que operar. Exacto. Entonces está de momento pues ahí que se va al hospital ahora. Pobrecito. Tenemos a Galindo con el brazo, a Dulce con la cadera. Toco madera rápidamente, tocar madera, poneros algo rojo porque nos han echado aquí la del tuerto. Vamos ya con el editorial de hoy.
Una vez más, el pueblo español vuelve a preguntarse si quien dirige este país gobierna o simplemente ocupa un cargo. En los últimos años, la ciudadanía se ha enfrentado a crisis de proporciones colosales, mientras, desde los despachos oficiales, solo hemos tenido silencios, parches y promesas que se deshacen al primer viento fuerte. Además, os lo digo así, literalmente. Primero, vamos a hacer una pequeña cronología. Primero fue la pandemia, donde el caos en la gestión sanitaria dejó a profesionales exhaustos, a familias desamparadas y decisiones improvisadas que costaron muchas vidas. Transparencia, poca. Comité de expertos, ninguno. Prevención, menos aún. Pareció más una carrera de imagen que una lucha por la salud pública. Pero de eso ya nadie se acuerda. Después llegó el volcán de La Palma. Un desastre natural, eso es un intangible. Pero no inesperado en un territorio volcánico. Y aún así, las ayudas prometidas, a día de hoy, siguen sin llegar. Las familias siguen viviendo en barracones. Lo han perdido todo, excepto la paciencia. Porque ya ni eso les queda. Luego vinieron en Granada una serie de terremotos. ¿Os acordáis de los terremotos de Granada? Pues que no solo sacudieron la tierra, sino la confianza de los ciudadanos en una protección civil preparada. ¿Dónde estaba la respuesta rápida? ¿Dónde el apoyo psicológico, logístico, institucional? En una zona donde hay volcanes como el volcán de Sierra Elvira. En una zona donde hay movimientos sísmicos. Pues nada de nada. Cuando pensamos que no podía ir a peor la cosa, pues llega la riada, la Dana, aquí en Valencia. Hace 6 meses, inundaciones, miles de personas atrapadas, carreteras colapsadas, daños millonarios y el gobierno otra vez tarde y otra vez ausente. Hace pocos días, la amenaza del apagón total, gestionada entre el alarmismo y la incompetencia, como si la estabilidad energética de un país fuera un juego de tertulia televisiva. Y ahora, el último acto de esta tragicomedia, el boicot en la red de trenes. Un servicio público esencial, convertido en un rehén de intereses cruzados, de sabotajes o negligencias que nadie aclara, y como es de Adif, nadie tiene derecho a reclamar, y que una vez más deja al ciudadano como víctima de un sistema que no da la cara. ¿Dónde está el liderazgo real? ¿Dónde está el sentido del Estado? ¿Dónde está el gobierno cuando la tierra tiembla, el agua arrasa, la lava destruye o el país se apaga? Acordaros del audio de Pedro Sánchez, la tortilla con o sin cebolla. Ja, ja, ja. Yo no exijo milagros. Yo exijo responsabilidad. Porque gobernar no es aparecer ante las cámaras ni repetir eslóganes vacíos. Si estás a favor de la energía nuclear, eres facha. Si eres una persona que está reclamando lo de la Dana, eres facha. Si te ha pasado algo en La Palma pero sigues reclamando, eres facha. No, no se trata de eso. Gobernar es prever, proteger, responder y asumir errores. Y en todas estas crisis, el gobierno, vaya, qué casualidad, ha fallado. Una, otra y otra vez. Yo soy de los que ya no creen excusas. Yo soy de los que quiero soluciones, de los que quiero dignidad y quiero un país donde el Estado no sea un fantasma que solo aparece cuando hay elecciones. Y hablando de fantasmas, aquí entra en mayúsculas Compromís y Joan Baldomí. Compromís por acceder a ese asedio, a ese acoso a Carlos Mazón, incluso llegando a perpetrar en Times Square, cuando fue Mazón a negociar la posible vuelta de los cuadros de Sorolla aquí a Valencia, bueno, pues solo se les ocurrió que 228 maneras de que no vuelvas a Valencia. Y perdonadme porque me muerdo la lengua. Porque no diréis que aquí no se ha hablado largo y tendido de los errores que ha cometido Carlos Mazón. Pero no contento con eso, en Les Corts
ha llegado el momento en el que también le ha dicho Joan Baldoví en directo que no te preocupes, que te vamos a dar cariño. Un cariño entre comillas, el cariño de los scratches, el cariño de la incompetencia y el cariño del pataleo y del cabreo. Pues amigos de Compromís, así no vais a ir a ningún sitio. Más que a la radicalización de todas las personas. Porque lo que estáis haciendo ya no es política, ya es acoso. Es hora de que quienes mandáis recordéis que estáis ahí para servir, no para ocultaros ni para ocupar poltronas. Mañana es tarde. Y vamos ya con la canción del día. Diego, ¿conoces a un grupo que se llama Hermanos Martínez? Yo conozco un programa que es Martínez y Hermanos. No, pues el grupo se llama Hermanos Martínez. No me negarás que como nombre de grupo no tiene parangón. Son hermanos. Sí. Y todos apellían Martínez. Bueno, pues hacen una música muy fresca. Te puede recordar un poquito a... Bueno, lo voy a dejar ahí. A ver si os recuerda a alguien. Atenea, ¿tenemos algún mensaje? Vamos allá. Tenemos varios, de Esteban, Pedro y Mercedes. Pues vamos allá. Primero Pedro, buenos días, de nuevo al Tajo. Qué bien se está de puente. Suerte, Diego, en tu nuevo programa. Qué bien se está de puente. Aún. El que ha tenido. Madre mía. Gracias, Pedro. Mercedes, buenos días. Mucho bueno te deseo para este programa. Vas a triunfar seguro. Dulce, que te mejores y que sea una recuperación lo más llevadera posible. A los demás ya sabéis, se os quiere. A por el lunes. Mercedes reparte amor para todos. Es que es un amor. Esteban, buen día, Mix. Lo del bus, como dice Atenea, es inhumano, tercermundista, inaceptable, un peligro por cómo va la gente y muchas cosas más. Sí. Es una odisea la línea Torrent-Valencia. Es un no saber qué va a pasar, pero sabes que lo que va a pasar es malo sí o sí. Así es. Y voy a ir más allá. La carretera saliendo por Vara de Quart, en vez de ir hacia Torrent, ir hacia Calicanto, avanza a paso de tortuga. O sea, a mí que me venga el Óscar Puente y me diga que están trabajando, porque le voy a decir, sí, igual que Ábalos, con sus primas. Pero bueno, esto es lo que toca y ya está. Bueno, pues como te decía, Hermano Martínez, están muy chulos. Yo os recomiendo que lo busquéis en YouTube y en plataformas, porque tienen música fresca, con mensajito y con ganas de agradar al público. Hoy vamos con una canción que algunos deberían de ponerse los cascos y demás así. Súbete el volumen y dejar de hacer el gañán como Joan Baldoví. Súbete el volumen. Estoy cansado de verte así todos los días. Quiérete un poquito, que yo mato por ti. Tus cicatrices yo las quiero con locura. Sin ellas no sería el capullo que soy hoy. Confía en tu sonrisa, la necesito para vivir. Mamá, maquíllate los labios y ponte guapa para mí. Súbete el volumen, llama a tus amigas, vamos a bailar esta canción. Súbete el volumen y pega un grito. Mi ojo derecho me escribe, me pone una carita, ella está feliz. Yo te prometo que me encargo de tu vida y tus movidas son las mismas para mí. Ya me cansé de verte así. Yo quiero hacerte sonreír. No vuelvas a mirar atrás. Vente conmigo. Súbete el volumen, llama a tus amigas. Vamos a bailar esta canción. Súbete el volumen y pega un grito. Vamos a bailar esta canción. Súbete el volumen
Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Esto que estáis escuchando es un grupo que se llama 5 Seconds of Summer y tiene mucho que ver con nuestra siguiente protagonista, que viene a presentarnos su nueva novela. Y ahora hablaremos con ella largo y tendido, porque Inma Rubiales ha tocado el corazón de toda una generación con sus novelas. Hoy está aquí con nosotros para hablar de su última propuesta, Nuestro lugar en el mundo. Una historia donde la música, ya me ha ganado, la búsqueda de identidad y las segundas oportunidades se entrelazan con una sinceridad conmovedora. Pero bueno, también queréis conocer a la persona que está detrás de las páginas. Inma, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, encantada de estar aquí un año más. Vaya, eso es bien, ¿eh? que nos sigamos viendo, sobre todo por mí, porque tú ya tienes el don y vas sola. Pero primero que nada, Atenea, ponnos la primera foto de Inma, porque quiero que nos la comente, porque estuvo aquí en la Feria del Libro. Sí. ¿Y qué pasó, Inma? Cuéntanos. Mira. Ay, mis chicas. Bueno, vinieron 700 personas allí. ¿Nada más? Sí. Solamente. A verme a la Feria del Libro. Fue una locura, la verdad. De hecho, me contaron, la firma empezaba a las 11 de la mañana y me contaron las primeras chicas que habían llegado a las 5 de la mañana y que como todavía no estaban abiertos los jardines de... Viveros. Se saltaron la valla para poder estar las primeras en la caseta. O sea, una locura. Bueno, digamos que entraron. Pero muy bonito. Ya está, ¿no? Luego, qué chulo, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando vas a firmar o a hacer una presentación y te sigue tanta gente en directo? Porque en las redes sociales es un hecho que eres un fenómeno. Pero cuando en directo encima te ves arropada por tu gente, debe de ser un pasote. Sí, también te digo que es como muy fuerte el darte cuenta de que toda esa gente que te sigue en redes existe de verdad, ¿no? O sea, muchas veces en redes como que los números, o sea, no terminamos de darnos cuenta de que detrás de cada seguidor hay una persona real que te está siguiendo y que está dedicando su tiempo a ver lo que publicas, ¿no? Y recibes eso, 1000 me gustas y no te das cuenta de que realmente hay 1000 personas pendientes de ti. Y luego cuando esa gente se extrapola a la realidad y de pronto se te presentan 700 personas en un parque, te quedas un poco flipado, la verdad. O sea, yo ayer aluciné mucho. Te tengo que confesar que lo vivo de una manera muy rara, o sea, porque llego allí y para mí mi principal preocupación era intentar que todo el mundo se fuera con firma, que era algo muy, muy complicado, y fueron al principio unos momentos como muy bonitos, ¿no? Y toda esta parte de tanta emoción y tal se estaba un poco como solapando con el estrés de decir no quiero dejar a nadie sin firma, y yo es como que entro en piloto automático y no proceso lo que está ocurriendo. Luego fue cuando llegué al hotel que ya les mandé el vídeo a mis padres, tal, y llamé a mi madre y le dije, mamá, la cantidad de gente que ha venido a verme, a mí, o sea, qué fuerte. Y fue como en ese momento en el que ya mi cuerpo dijo, ostras, o sea, mi mente dijo, esto está pasando de verdad. Con tu anterior novela ya hablamos de este tema, pero yo te lo tengo que volver a preguntar. ¿Te lo crees ya? Creo que no. Escucha, y vas de la mano de Planeta. Ya. Que no es que te he editado yo, es que te he editado Planeta. Ya lo sé. Yo creo que no me lo voy a creer nunca, pero creo también que eso es positivo, ¿no? El estar, o sea, ya me creo que pasa, pero hay muchas veces que todavía me dan como estos de pronto, ¿no? Que me pongo a pensarlo y a procesarlo, y justo me pasó el otro día que decía, ostras, que estoy a punto de publicar mi 8ª novela con Planeta, no sé, antes de publicar Nuestro lugar en el mundo, y era como que qué fuerte, ¿no? O sea, como que te paras y todavía no te lo terminas de creer, pero sí poco a poco creo que lo voy asimilando cada vez más. Porque para quien no te conozca y nos esté escuchando, Inma, ¿cuántos años tienes? Tengo 23, recién cumplidos. 8 novelas. 8 novelas. Madre mía, se puede decir que tú no naciste con un pan debajo del brazo, naciste con un boli y con un teclado. Pues casi seguro. Qué guay. Bueno, Nuestro lugar en el mundo es la nueva novela, pero que nace con personajes que ya conocemos, como son Nora y Luca. ¿Qué te hizo volver a ellos? Era algo que ya estaba planeado desde el principio.
O sea, cuando empecé a escribir todo lo... Pasa que no se lo dije a nadie. No se lo dije a nadie, me hacía la tonta. Cuando las chicas me preguntaban en las firmas, ¿habrá novela de Luca y Nora? Yo decía, no sé, pregúntale a la escritora. Y yo, evidentemente yo lo sabía, yo mientras estaba escribiendo, pero no le decía nada. Y fíjate, viene a raíz de que yo cuando empecé a escribir Todos los lugares, decidí que iba a haber una historia de cada hermano, una de Connor y una de Luca. En un principio, Luca era el primero, pero me di cuenta de que era un personaje tan complejo, que iba a tener una evolución como tan notoria, ¿no? Que pasa de estar sumido en un agujero en el primer libro a poco irse recuperando en el segundo y convertirse pues en una mejor persona, que me di cuenta de que necesitábamos esos 2 libros para poder apreciar totalmente su proceso. No es lo mismo que yo te cuente en un libro sin ningún tipo de precedente oye, este personaje hace 8 meses estaba fatal, a que te lo haya enseñado. Y con Nora fue un personaje que se reveló. Iba a ser secundario en todos los lugares y de pronto empezó a cobrar protagonismo y dije, pues le tengo que escribir una novela a esta muchacha. ¿Qué te dijeron, Nora y Luca? ¿Qué te dijeron para que la historia supieses que no había terminado? Porque algo te dirían. Sí, eso fue igual más cosa de Nora, ¿no? Que en un principio era solamente la mejor amiga de Maeve, de la prota de Todos los lugares, y de pronto empezó a aparecer más, empezó a tener como un pique muy divertido con Luca, era la única que parecía cantarle las 40, y cuando tocó sentarme a escribir la historia de Luca, que ya era algo que tenía planeado, dije, es que no puedo escribirla con alguien que no sea Nora. Y fue muy interesante el ver cómo ella, no sobre todo, que sí que era mucho más secundaria, tenía tantas cosas que contarme en realidad. Luca, ya lo conocemos, que es un personaje vulnerable, con unas heridas emocionales profundas. Y Nora también vive una mentira, podemos así decirlo, una mentira emocional, ¿vale? Como ya te conocemos a ti también, y eres una persona que vive intensamente sus novelas, me gustaría preguntarte, Inma, ¿cómo te preparaste emocionalmente para escribir desde esas heridas? ¿Y cuánto de ti hay en ellos? Es muy buena pregunta, la verdad. Creo que... Es que hacemos un programa de calidad. Claro. No me cabe ninguna duda. Vamos, ya lo he podido comprobar en todas las veces que he venido. Creo que uno de los trucos, uno de los puntos fuertes de mis historias, o al menos lo que más me dicen las chicas cuando vienen a las firmas y tal, es el tema de los personajes, que son personajes con los que es muy fácil sentirse identificado. Y para conseguir eso hay que escribir desde un punto de vista muy vulnerable, hay que hacer mucha introspección. O sea, yo no puedo pretender que tú te veas reflejado en un personaje si yo ese personaje lo he escrito desde la frialdad y desde el ser completamente hermética, ¿no? Entonces, por supuesto, hay cosas mías en los personajes. Me suelo identificar más con ellos que con ellas, no sé por qué. O sea, ¿no lo dijiste la otra vez también? Sí, tiendo a dejar como mucho más en mí en ellos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Luca, creo que algo en lo que nos parecemos mucho los dos es que somos muy valientes, ¿no? O sea, Luca y yo somos 2 personas que, como todo el mundo en el universo, tienen mucho miedo, pero los dos somos muy de, vale, lo queremos hacer, pues lo hacemos, y el miedo como que lo conseguimos apagar, ¿no? Y en eso sí que me siento muy identificada con él. Y en el caso de Nora, diría que con la intensidad, que Nora es una persona, ella es muy mucho, y siempre le han dicho que tiene que ocupar menos espacio y que hacer menos ruido. Y cuando yo empecé a publicar, y como tuve que empezar a ganarme un hueco, ¿no? En todo, en general, en el panorama tal, sí que me daba como mucho apuro, ¿no? Como mucho miedo el decir, ¿cómo voy a venir yo aquí a contar cosas, a hablar de mi libro? ¿A quién le va a interesar esto? Yo era una chica muy tímida, me ponía súper nerviosa. Y recuerdo, fíjate, justo antes de mi primera entrevista, con mi primera novela, tenía 17 años, era un periódico local de mi pueblo, y yo estaba taquicárdica con el simple hecho de tener que ir allí a que me hicieran preguntas. ¿Qué me van a preguntar? Claro, me iban a hacer fotos, me iban a grabar. Yo decía, pero ¿esto qué es? ¿No? O sea, qué vergüenza. Si yo no me hacía ni selfies, ¿no? Porque era súper tal. Y recuerdo que me senté conmigo misma 15 minutos antes de ir y me dije, Inma, si tú quieres dedicarte a esto, vas a tener que hacer prensa, vas a tener que llevar redes sociales, vas a tener que ir a firmas y vas a tener que superar esta timidez. Así que tienes 2 opciones. O bien das un paso adelante y dices, aquí estoy yo, lo superas y te dedicas a esto, o te dedicas a otra cosa. Y di el paso adelante y ahora pues la verdad es que lo agradezco mucho. ¿Porque tú sufriste bullying? Sí, se metieron conmigo, sí, cuando era pequeñita. Podéis seguir haciéndolo, amigos. Hay algo que me gusta a mí mucho de tus novelas, que son terapéuticas, ¿no? En muchas ocasiones, y es ver cómo los personajes se acompañan en su ruina, ¿no? ¿Crees que las relaciones humanas pueden salvarnos? ¿O crees que nos acompañan mientras estamos sanándonos?
Creo que todo esto que se dice ahora mucho en redes sociales de tú por ti mismo, tú tienes que ser tu mejor amigo, tú tienes que no sé qué, no sé cuánto. O sea, yo creo que es como que no hay que ser extremista en ninguno de los dos puntos, ¿no? O sea, por supuesto vas a ser la persona con la que vas a estar toda la vida. Entonces es muy importante que te quieras a ti mismo y que te entiendas y que te cuides muchísimo y que te salves, ¿no? Pero al mismo tiempo creo también que el rodearse de un círculo de gente buena que cuide de ti, que te quiera, a quienes tú también quieras, a quienes tú también cuides, es igual de importante. O sea, yo tengo la suerte de tener a mi familia, a mis amigas, a mis lectoras también, ¿no? O sea, que me gusta mucho lo que has dicho. En cuanto llegué al hotel le mandé el vídeo a mis padres. Sí, bueno, mi padre es que ya estaba reclamándome el vídeo de dile a la gente de Planeta que me mande el vídeo, tal, porque a él le súper encanta y de hecho lo encontró antes que yo, porque se iba metiendo. De ti, ¿verdad? Sí. Mi padre es mi sabueso personal. Cuando la editorial me manda cualquier entrevista, digo, llegas 5 minutos tarde porque mi padre me las ha mandado ya. Oye, la novela que has escrito, Nuestro lugar en el mundo, es profundamente musical. Sí. ¿Tenemos playlist? Sí, de hecho está dentro de la propia novela como un QR, que me pareció una idea como muy chula porque así es como una experiencia mucho más inmersiva y son 100 canciones que o bien escuchan los personajes en la novela o bien escuchaba yo mientras escribía la historia. O sea que y tu hay hermana también tiene música. mucho que ver ahí. Sí, mi hermana es súper fanática de Faise con Osamer, entre otras cosas. Escuchando. Sí. Y de hecho Nora es muy fan de Faise con Osamer por ella. ¿Cuál es la canción que tú crees que ha capturado más el alma del libro? Uf, qué complicado. Porque claro, 100 canciones en una playlist. Es para ponerte a hacer running y no acabar. Pues hay una que se llama Lover de Anna of the North, que creo que pega muy bien con la novela. Hay otra que también está en la playlist, que se llama What Left of Me, que también de hecho es una de las canciones que inspiró la escena más importante de la novela. Y en general es que podría estar aquí pues un buen rato, porque hay 100 canciones y te la podrías mencionar todas, la verdad. Y son todas de tu agrado. Sí. Qué sí. guay. Todas. Y aparte hay de todo. Hay desde Pink Floyd a Taylor Swift a Fito y Fitipaldis, o sea, hay de todo. Pues una de Revolver, va. Y así te acuerdas de mí. Una de Revolver de mi Carlos Goñi, que tiene canciones muy chulas, ¿eh? Ahora, te lo digo de verdad. Sí, pues segurísimo. Y unas letras. Yo me fío de ti completamente, segurísimo. ¿No has escuchado nunca Revolver? No, ¿qué va? ¿No has escuchado? ¡Fuera de aquí! Es broma. No, es que es muy intenso escribiendo también. Y yo te lo recomiendo si tienes un... O te lo mando luego por el Instagram. Sí, porque, lo voy a escuchar. Oye, esta es Lover. Esta es Lover, ¿eh? Sí. ¿Has visto a Atenea? Atenea está ahí... Ponle un poquito a Atenea. Parece que es un Enya modernizado. Sí, tiene ese rollo. Los lectores que tienes son muy fieles, muy fieles. ¿Sientes alguna presión cuando te pones a escribir pensando en la gente que te está siguiendo? ¿O es más bien esto es lo que me fluye a mí, os lo ofrezco? Creo que es un poco de ambas. O sea, sí que creo que es inevitable sentir la presión, sobre todo cuando hay tanta gente que habla bien de tus novelas, ¿no? Hay tanta gente a la que le gusta lo que haces. Siempre cuando te sientas a escribir la siguiente, tienes como esa inseguridad, ese síndrome del impostor, ¿no? Que se le llama de y si lo que escribo ahora no está a la altura, y si tal. Pero no, para mí no es una presión paralizante. O sea, no es como algo que me impida crear, sino al contrario, es algo que me inspira a hacerlo mejor cada día, ¿no? Y que hace que cuando me siento a escribir un nuevo proyecto o cuando me ofrecen algo de vamos a hacer una edición de tal, vamos a no sé qué, no sé cuánto, siempre es como, vale, a ver cómo lo podemos hacer para que la gente alucine, ¿no? Para que esto sea lo mejor que puedo ofrecer en este momento. Y así que yo me lo tomo como eso, como algo positivo, como algo que me anima a ser mejor y sobre todo creo que es la clave, o sea, el saber que no se puede dar nada por sentado, que los lectores son muy generosos, pero que hay como que ganarse ese cariño y que ya que me lo están dando, lo mínimo que puedo hacer es devolvérselo con todo mi trabajo y todo mi esfuerzo, que es lo que me ha traído aquí. Qué bonito. Y que de verdad suena. Es que es cierto, o sea, soy muy perfeccionista, la verdad, la editorial lo puede confirmar. Hay mucha gente joven y en redes sociales están los mensajes para que sin nuestros lectores que te busquen y que lo vean, porque es que es así, que dice que leer tus libros les ayuda a entenderse mejor. Ay, qué bonito. ¿Eras tú una lectora intensa en tu adolescencia? Siempre, por supuesto. O sea, bueno, y lo soy ahora, o sea, no lo era, lo soy. De hecho, tengo un calendario
de libros que me hago en Canva. Escucha, yo tengo un calendario, pero el montón de libros va creciendo, ¿sabes? El calendario no. No. Yo cojo y busco en webs de novedades, de libros, y voy poniendo, o sea, en el calendario, este libro sale tal día, este libro tal, y como sea de un autor que me gusta mucho, el mismo día voy a la librería y me lo compro. Y si lo he pedido por internet y no me llega el mismo día, entro en pánico. O sea, me entran ganas como de llamar a la librería y decir, ¿por qué no lo tengo ya en mi casa? ¿Ha habido algún libro que te salvó en algún momento? Ha habido muchos. Igual, fíjate, no tanto por el libro en sí, sino lo que es la lectura en general, no, esta magia que tiene de poder evadirte y de poder teletransportarte a otros mundos. A mí me sirvió mucho, por ejemplo, en la pandemia, no solamente la lectura, sino también la escritura. Durante el confinamiento creo que me ayudó un montón a poder, pues eso, evadirme de lo que estaba pasando, porque mis novelas, lo que yo estaba escribiendo, me parecía mucho más realista que lo que estaba sucediendo. Y en este sentido tengo una anécdota muy bonita, y es que recuerdo que mi primera firma de libros con Planeta, con Hasta que nos quedemos sin estrellas, me vino una chica súper linda a Madrid y me dijo que había estado ingresada. O sea, era una chica súper pequeñita, tendría como 14 años, algo así. Y que justo resultó que su madre le había comprado uno de mis libros cuando la ingresaron, tal, como para que la chica pudiera leer algo, tal, y que se había leído todos los libros del tirón. Y la chica ya venía recuperada, ya venía perfectamente, venía con la madre súper emocionada. Y me venía a dar las gracias porque mis novelas la habían acompañado en este proceso y habían permitido que ella se evadiera de lo que le estaba ocurriendo. Y me pareció, o sea, súper bonito también y súper fuerte, y se me encogió muchísimo el corazón al pensar en cómo algo que un escritor escribe, o un músico, o un artista, crea en su casa sin saber hacia dónde va a llegar, de pronto cada persona lo hace muy suyo, ¿no? Y bueno, y le puedes estar acompañando eso en un momento muy difícil. También ocurre con la radio, entiendo, ¿no? O sea, tú haces aquí tu programa y no sabes desde dónde te están escuchando. Y ayer estuve mirando en iVoox el segundo país más, evidentemente España, Hong Kong. ¿Perdón? En Hong Kong. ¿Qué se nos ha perdido a nosotros en Hong Kong? El segundo país desde el que más gente te escucha. Sí. Qué fuerte. Qué fuerte. Yo me quedé loco ayer. Bueno, algún día tienes que ir ahí, o sea, serás una superestrella. Sí, claro. Haré K-pop de ese. Y a mí me pasó eso que te pasó a ti con esa chica. Yo en pandemia estuve ingresado y tenía dos libros. Venían fallas, yo soy muy fallero, y mis padres me trajeron, como pudieron, El Turista Fallero, que es una revista donde pues se hace un repaso de las fallas, de todo lo que va a venir, etcétera, etcétera. Y me trajeron el ordenador, que no lo toqué porque al final era todo entrar en pánico, claro. Y Reina Roja. Fíjate. Y te enganchó a tope, claro. A tope. Y yo no leía, te lo aseguro. O sea, leía lo que tenía que leer por castigo, pero ya está. Y desde entonces, ya te digo, no tengo calendario, pero sí que tengo mi montón de libros que poco a poco lo voy intentando ahí. Y que además da igual, porque comprar libros y leer libros son dos hobbies totalmente distintos. O sea, a mí me gusta ir a librerías a comprar libros. Es muy guay también, perderte que ahí un rato y evadirte. Claro, o sea, que yo compro y no sé cuándo voy a leer porque ya tengo muchos pendientes en casa, pero da igual, o sea, es como que quiero seguir teniéndolos. Bueno, para ir finalizando, Ima, el éxito a veces puede ser una montaña rusa importante de emociones. ¿Qué te ancla a ti cuando todo se mueve tan deprisa y con esta inmediatez y más aún en el mundo en el que vivimos? Pues voy a decir por un lado mi gente, ¿no? O sea, mis padres, mi familia, mi perro Hugo también, mis amigas, y por otro lado voy a decir que también es la escritura. O sea, para mí el cuando a lo mejor todo va muy muy rápido, tal, o hay como mucho ruido en redes, o sea, que puede ser muy positivo, o sea, y todo, pero lo curioso de las cosas positivas es que muchas veces también cuesta mucho procesarlas, ¿no? Y cuando hay como mucho ruido, siento que voy a un ritmo muy vertiginoso, siento que tal, lo que hago es encerrarme en mi cuarto, me pongo mis auriculares, mi música, me siento a escribir y para mí es como encontrar la paz, encontrar el silencio, ¿no? Y creo que es lo más importante. ¿Sientes que me apasione eso? ¿Sientes que ya has encontrado tu lugar en el mundo como escritora? Sin duda, sin duda. Mi gente, mi escritura y mis lectoras. ¿Y Nora y Luca qué podrían enseñarnos hoy a nosotros en el mundo real? Creo que nos podrían enseñar a sentir sin miedo. Me gustaría que ese fuera el mensaje que se lanza en la novela. Sentir sin miedo, no hacernos pequeños para encajar en sitios que no son para nosotros. Y mira, si no encontramos nuestro lugar en el mundo, a lo mejor es que lo tenemos que crear.
Pues hay quien lo tiene que crear y hay quien está encantado con tu visita, Inma. Ha sido todo un placer. Qué pasote tenerte aquí. El año que viene más, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pues nada, una canción de Revolver en la playlist. Me la tienes que prometer. Yo estoy encantado de que te haya ido también aquí en Valencia y que este éxito, que no es solo a nivel nacional, ¿no? Esto está Es una ciudad que me encanta, ¿eh? Una fronteras. de mis ferias de libro favoritas. Y no lo digo por decirlo, digo de Encima verdad. has venido con un tiempazo que importante. Nuestro lugar en el mundo, editado por Planeta, de la gran Inma Rubiales. Un año más aquí con nosotros, en Mañana es Tarde. Que te vaya bien. ¿Te quedan muchas entrevistas? Sí, hoy? unas cuantas. Pues pero se hacen bien. Como Tú sabes que yo soy paciencia. muy alegre y yo me lo paso genial. Paciencia y una caña. Ya está tu padre ya mandándote el... Seguro. Inma, un besito muy grande. Que te vaya muy bien. Te mereces lo mejor. Nosotros hacemos un pequeño alto en el camino y continuamos aquí después de esta entrevista con Inma Rubiales y presentándonos su última novela, Nuestro lugar en el mundo. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Hay una comarca que vibra, crea, produce y casi nadie habla de ella. Sintonía Serrana es su altavoz. Todos los martes de 18 a 19 horas, Diego Barea te conecta con la esencia de una comarca con alma, economía, turismo, cultura, gastronomía y su gente. Porque hay mucho que contar y más por descubrir. Solo en Radio Intereconomía Valencia. Sintonía Serrana, la voz que une el interior. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Celebra con las provincias la festividad de la Virgen de los Desamparados. El sábado 10 de mayo consigue gratis junto al periódico la cinta de la Mare de Déu y el domingo 11 la lámina con el himno de la coronación. Solo con las provincias. La vida sigue su curso, pero cuando llega el momento de despedir a un ser querido, necesitamos un apoyo cercano y comprensivo. Funeraria La Serranía está contigo en este difícil trance, ofreciendo un servicio integral, personalizado y durante las 24 horas del día para que puedas despedirte con tranquilidad. Llama ahora al 618 87 88 19 o contacta en funerarialaserranía.es, porque juntos podemos honrar a quienes amamos. Todos los miércoles a las 12:30 y Mañana es Tarde, Intereconomía Motor, con las últimas novedades del mercado. Conducido por Nacho Santos, hablaremos de coches, motos y movilidad, con protagonistas valencianos y las mejores novedades. Intereconomía Motor, los miércoles a las 12:30. Esta primavera Biopark propone un viaje para descubrir la belleza de la naturaleza salvaje, para contemplar algunas de las especies animales más emblemáticas y más desconocidas. Descubre Biopark. Si para tu proyecto de reforma buscas profesionalidad, confianza, servicio, diseño, análisis técnico, imaginación, conocimiento, habilidad, creatividad, constancia, experiencia, pasión, ¿lo has imaginado? Taunic.com. Celebra con las provincias la festividad de la Virgen de los Desamparados. El sábado 10 de mayo consigue gratis junto al periódico la cinta de la Mare de Déu y el domingo 11 la lámina con el himno de la coronación. Solo con las provincias. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer.
Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Tengo que contar también una noticia luctuosa. Para los más nostálgicos del mundo del deporte, posiblemente lo conozcáis. Él ha sido referencia, sobre todo en algunas retransmisiones míticas, que la verdad es que para uno que pinta canas, nunca mejor dicho, que es un poco la cosa ya entrando en años, que diría que él, bueno, pues ha fallecido José Ángel de la Casa. José Ángel de la Casa fue un periodista de televisión española que nos brindó grandes momentos que pasarán a los anales de la historia del deporte español. A mí me gustaría recordarlo porque, primero que nada, dio una lección, tenía Parkinson y hasta el último momento estuvo al pie del cañón mostrando la enfermedad. Y bueno, la verdad es que ha sido, no un mazazo, porque evidentemente no lo es, pero sí es una gran pérdida. Se empiezan a apagar las estrellas que teníamos en España, y a mí me gustaría recordarlo escuchando, seguro que algunos ya lo estabais esperando, la mítica narración del España 12, Malta 1. No ha llegado señor, sí de Manuele, Maceda, balón de nuevo arriba, el remate de Santillana, gol. Primer gol del equipo Héctor, el que entrega para Tortel, De Giorgio y gol de Giorgio en ese rechace. Víctor iniciando un nuevo ataque del equipo español, cambia hacia Señor para Santillana, buena posición de Santillana y gol, segundo gol del equipo español para Sarabia. Para que os deis cuenta de la dimensión del personaje de José Ángel de la Casa, en su bagaje hay 6 mundiales de fútbol, 6 Juegos Olímpicos y, por supuesto, aquel mítico gol de Señor. O, por ejemplo, ¿os acordáis cuando Fermín Cacho conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona? Bueno, pues era el mítico José Ángel de la Casa. También la Copa de Europa, concretamente el gol de Mijatovic, que le dio la Copa de Europa al Madrid contra la Juventus, pero es que para los más veteranos, el gol de Koeman, que significó la primera Copa de Europa para el Barcelona. Bueno, pues yo sé que hoy hay una persona en España que lo estará echando ya mucho de menos, que no es otro que Matías Prats. Durante muchos años fueron pareja televisiva y la verdad es que descanse en paz José Ángel de la Casa, y gracias en mayúsculas, por esos grandes momentos que nos has brindado y que hemos podido vivir a través de tu estilo sobrio, a la vez que emocionante. Descanse en paz José Ángel de la Casa. Vamos al informativo y continuamos en Mañana es Tarde. Mañana es Tarde, con Juanfran Barberá.
celebra con las provincias la festividad de la Virgen de los Desamparados. El sábado 10 de mayo consigue gratis junto al periódico la cinta de la Mare de Déu y el domingo 11 la lámina con el himno de la coronación. Solo con las provincias. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Hay una comarca que vibra, crea, produce y casi nadie habla de ella. Sintonía Serrana es su altavoz. Todos los martes de 18 a 19 horas, Diego Barea te conecta con la esencia de una comarca con alma, economía, turismo, cultura, gastronomía y su gente. Porque hay mucho que contar y más por descubrir. Solo en Radio Intereconomía Valencia. Sintonía Serrana, la voz que une el interior. Interdiario.es, la información útil. Esta primavera Biopark propone un viaje para descubrir la belleza de la naturaleza salvaje, para contemplar algunas de las especies animales más emblemáticas y más desconocidas. Descubre Biopark. Interdiario.es, la información útil. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo abrirá a partir de mañana una consulta pública sobre la OPA del BBVA al Banco Sabadell a fin de recabar la opinión de organizaciones, ciudadanos y asociaciones. El Gobierno de España abrirá mañana, martes 6 de mayo, una consulta pública previa a la toma de decisión con el objetivo de recabar la opinión de organizaciones, de ciudadanos y de asociaciones. Nuestra intención y nuestro deseo es ayudar a que nuestras empresas crezcan, que ganen volumen, también competitividad, pero siempre y cuando eso beneficie al interés común del país y de sus ciudadanos. Declaraciones de Sánchez después de que Competencia diera la pasada semana luz verde a la operación y poniendo ciertas condiciones. El Gobierno debe decidir ahora si eleva la cuestión al Consejo de Ministros para evaluar la posibilidad de endurecer los requisitos de la OPA atendiendo a criterios de interés general. Manuel Pinto, analista de mercados. Desde luego, pues falta más conocer cómo se va a proceder, qué resultados podrían darse, cuáles van a ser las preguntas y respuestas. En cualquier caso, hay que esperar también al Consejo de Ministros, que me da la sensación que van a apurar el plazo hasta el máximo. Finalmente creemos que será una decisión de los accionistas de Banco Sabadell, de si aceptan o no la OPA. Pensamos que es muy probable, incluso sin mejorar la oferta, que salga adelante. De hecho, posiblemente los institucionales acepten en su mayoría la OPA, mientras que los accionistas más minoristas o retail podrían estar algo más divididos. Acciones del BBVA que operan hasta ahora con subidas del 1,10%, 12,35 €. Los títulos del Sabadell, por su parte, se revalorizan un 0,47% hasta los 2,54 €. Avances de estos dos bancos dentro de un IBEX 35 que logra mantenerse hasta ahora en positivo. Sube, eso sí, apenas un 0,2% a 13.473 puntos. El resto de índices europeos se mueve con tono dispar, con los inversores pendientes ya de la reunión el próximo miércoles de la FED. No está previsto que la Reserva Federal modifique los tipos de interés a pesar de la presión que ejerce Donald Trump, pero los inversores estarán pendientes de lo que pueda decir Powell sobre futuras rebajas. Alexis Ortega, analista independiente. La probabilidad es que ahora mismo asigna al mercado de una bajada de tipos es prácticamente nula. Todo el mundo está planteándose por encima del 90% de que los tipos se mantendrán. Y yo creo que en estos momentos la Reserva Federal tiene muy poco margen de actuación, sobre todo teniendo en cuenta de que la inflación no está controlada del todo y sobre todo porque hay una pelea política muy importante con Donald Trump y de alguna manera
La Reserva Federal tiene que limpiar un poco la cara y mantenerse un poco firme ante estas presiones políticas. En este contexto, como decimos, mercados del viejo continente que operan con tono dispar. IBEX 35 arriba un 0,22% a 13.476 puntos. Caídas del 0,56% para París. Caídas también para el Eurostoxx 50 bajo un 0,29%, mientras que el DAX alemán sube un 0,61%. Dentro del IBEX 35 es el sector de las energías renovables quien lidera los avances. Solaria arriba un 2,26%, mientras que Acciona Energía se revaloriza un 1,94%. En negativo 9 cotizadas, la más penalizada ArcelorMittal, que se deja un 0,96%. En el mercado de divisas, el euro sube frente al dólar, arriba un 0,22%, se compra y vende a esta hora a 1,1346 dólares. En el mercado de materias primas, cae el barril de referencia en Europa, el Brent abajo un 1,31%, $60.49. Sánchez no solo ha anunciado hoy que abrirá una consulta pública sobre la OPA del BBVA sobre el Sabadell. El presidente del Gobierno ha hecho referencia además al apagón ocurrido hace hoy una semana. Se llegará, dicho, hasta el final de lo sucedido y se actuará en aras del interés general. El Gobierno trabaja desde la prudencia y también desde el rigor. Quisiera también añadir desde la transparencia y desde la colaboración con los operadores para esclarecer lo sucedido, porque nuestro objetivo es reforzar un sistema eléctrico ya de por sí robusto, tal y como demostró su pronta recuperación. Y lo haremos además atendiendo al interés general, no a ninguna agenda particular, y reafirmando nuestra determinación de seguir avanzando en la imprescindible transición energética. La vicepresidenta tercera del Ejecutivo y ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, ha asegurado por su parte que en el análisis para determinar las causas del apagón hubo una pérdida de generación de 19 segundos antes de que se produjera el cero energético. 19 segundos antes sí hubo una pérdida de generación en el sur de España y estamos identificando cuánta pérdida de generación, qué tipo de instalaciones y por qué ocurrió. Declaraciones de Agesen a la televisión pública, donde la vicepresidenta tercera del Ejecutivo no cierra ninguna puerta a las posibles causas que originaron el apagón. Ha vuelto a defender el papel de las renovables y asegura que el calendario del cierre de las nucleares no debe formar parte del debate. Agesen confirma además que el equipo de trabajo comenzará a visitar a los distintos operadores para intentar buscar el porqué del apagón. Otras noticias. Interior se remite a la investigación en curso de la Guardia Civil por el robo de cables en la línea de alta velocidad del AVE entre Madrid y Andalucía. Desde Renfe apuntan al sabotaje como causa del caos ferroviario vivido en las últimas horas. Álvaro Fernández de Heredia, presidente de Renfe. Tristemente no es bueno que ocurra durante el día en 4 puntos diferentes, en las 2 vías y separados estos por 1 kilómetro. Sí que es extraño, y yo creo que seguramente el Ministerio de Transportes y el propio gestor de la infraestructura y los fuerzas y cuerpos de seguridad van a abrir una investigación al respecto, porque desde luego no es una cosa que hayamos visto anteriormente hasta la fecha. Continúan escuchando Radio Intereconomía, pueden seguir informados en intereconomía.com. ¿Reparación de dispositivos móviles? Muchos. Como Computer Mobile SAT, ninguno. Reparamos todas las marcas de móviles, ordenadores y consolas. Computer Mobile SAT. Chermanía 69, Torrent. Interdiario.es. La información útil. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Cubirón. Somos empresa referente en montaje y rehabilitación de cubiertas y fachadas. Todo ello con la garantía de más de 40 años de experiencia y profesionalidad de la mano de un gran equipo especializado en proyectos innovadores. Cubirón. Comprometidos con la calidad y el servicio.
Sintoniza en tu televisor El Toro TV desde Valencia y verás la televisión 10 hecha a tu medida. El Toro TV, la televisión 10 que estabas esperando. Memoriza El Toro TV en el número 10 de tu mando a distancia. No corra riesgos. Redes de seguridad, cerramientos perimetrales, instalación de elementos temporales de seguridad, nuevas protecciones y montajes de levante. Empresa especializada en seguridad en la construcción le ofrece sus servicios para que sea mucho más segura. Nuevas protecciones y montajes de levante.com. Protegemos a las personas. Hay una comarca que vibra, crea, produce y casi nadie habla de ella. Sintonía Serrana es su altavoz. Todos los martes de 18 a 19 horas, Diego Barea te conecta con la esencia de una comarca con alma, economía, turismo, cultura, gastronomía y su gente. Porque hay mucho que contar y más por descubrir. Solo en Radio Intereconomía Valencia. Sintonía Serrana, la voz que une el interior. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Afrontamos la segunda hora de este Mañana es tarde del lunes 5 de mayo. Por cierto, entramos en la Semana de la Virgen, que culminará este próximo fin de semana con los actos centrales de celebración de la festividad de la Mare de Déu de Sant Parach aquí en Valencia. Así que nada, vamos a ir previniendo y os contaremos todo lo que va a ocurrir. Como nos va a contar lo que ocurrió Diego. Buenas de nuevo. Hola, buenas. Don Salvador. Buenos días. Bueno, de momento. Salvador Gil Gironés, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Salva? Muy bien, sí, todavía vivo. Digo yo, vivo. ¿Cómo que vivo? ¿Tú no tienes el kit ese de supervivencia? Bueno, ahora hablaremos del kit de supervivencia, sí. Entre otras cosas. Sí. Bueno, ¿qué te parece? Diego Barea. Onda Serrana. Perdón, Sintonía Serrana. Al final... No, claro. Yo creo que podemos empezar ya con la Sintonía Serrana. ¿Con jamón serrano? Por supuesto. Oh. Eso para empezar, ¿no? Bueno, Salvador, quería preguntarte antes de comenzar ya, porque nos traes muchos temas, ¿cómo viviste el apagón? Bueno, pues ahí uno de los epígrafes que te he pasado, que es el tema de mi experiencia personal, ¿no? Y entonces puedo contar que a las 12 y poco... fui a reservar un restaurante para comer, como tocaba ese día, y bueno, todo normal. Cuando llego a la Gran Vía Marqués del Turia, iba yo con mi mujer y vemos que los semáforos no funcionaban. Y dijimos, bueno, esto aquí en Valencia de vez en cuando pasa, ¿no? Total, que nos fuimos al Mercado de Colón y allí funcionaba todo con normalidad. Es decir, por lo visto... estaban los generadores puestos ya en ese momento, pero bueno, no le dimos importancia porque no vimos nada anómalo, ¿no? Tan solo que salía humo de un garaje y pensamos, bueno, pues es el típico coche eléctrico que se ha dejado las pilas encendidas, pero en fin, no, nada más. Pero luego, cuando llegamos ya, nos fuimos hacia casa, nos encontramos, pues ya sería la 1 menos cuarto, si no me equivoco. Nos encontramos con que los semáforos seguían sin funcionar en ninguna parte y que, había una cola tremenda en el chino, pero una cola, no sabíamos por qué. Pero luego adelantamos un poco más y nos vimos una cola tremenda en el indio. Y yo pensé, esto es el día del inmigrante. Porque si hay tanta gente en el chino y tanta gente en el indio, digo, pues nada, están celebrando días. Bueno, la cola daba la vuelta a la esquina, era una cola importante, ¿no? Y no le encontrábamos explicación. Hasta que una señora pasó y nos dijo, yo voy a comprar agua. Dijimos, ¿agua? Bueno, ¿y no tienes agua? Exactamente, dice... No, es que igual me quedo sin agua y tengo agua y en fin, no sé, no le di tampoco
pero de repente el restaurante estaba completamente apagado y todos los trabajadores del restaurante, era ya la 1:00 estaban comiendo fuera. Y entonces ya alguien dijo, no, esto ha sido la primera vez que oí, 1:30 después, la primera vez que escuché la palabra apagón. Un apagón que se ha producido, y dicen, en Francia, Italia y Portugal. Lo vengo a decir yo por el tema de la información, 1:00. Y en ese momento nos separamos, mi mujer y tal, porque se iba a casa de su madre por ver a ver qué había pasado allí y tal. Y me encuentro yo que saliendo de mi casa otra vez, había una familia en la puerta, en cola, de mi casa. Y yo digo, bueno, ¿y qué ha pasado? Abro la puerta y es que llevaban solamente la llave eléctrica, esa que hay, que pasas con una especie de código. Sí. Pero no tenían llave mecánica. Es decir, ahí es donde empiezo a decir, bueno, aquí esto de la supervivencia no es un kit de supervivencia, lo que hace falta es que pensemos que la electricidad también es vulnerable, es decir, que un apagón, en ese momento estaba pensando solamente en la llave, pero es que luego me fui a casa de mi hijo porque los ordenadores no funcionaban para ver, porque no podía comunicar con él, y empezó ya el problema de las comunicaciones, y me fui a su casa pensando en que iba a llamar al telefonillo. ¿Pero qué caramba telefonillo? Si no funcionaba el telefonillo, claro. No funcionaba el ascensor, no funcionaba nada. Bueno, es decir, que hemos de cambiar un poco el chip al modo supervivencia. Bueno, mi hijo es prepper, o sea, es de los preparacionistas, y ya tiene walkie-talkies, pero no nos lo había dado a nosotros. Es decir, en un momento de esos, los walkie-talkies, o los estos que utilizaban los libios, que les pegaron la castaña a los israelíes, ¿cómo se llaman? Los beepers. Eso también funciona porque funciona por ondas, ¿no? Bueno, entonces interpreté que al chino iba la gente, que también fui yo, a comprar una radiet, que día el meu sogre día, mira la radiet, y la radiet era la radio esta con pilas, que por lo visto fue el medio de información. Y por cierto, yo había un coche en la avenida de Peris y Valero que tenía la puerta abierta y la radio a toda potencia, y había 20 o 30 personas escuchando la radio porque al coche le funcionaba, porque iba con la batería y tal. Es decir, aquí el primer problema es que el sistema eléctrico condiciona todo. Yo lo pasé mal hasta que, digamos, pues me volví a mi casa y dije, oye, vamos a dormir la siesta. Y cuando terminé la siesta, vino la luz a las 6 de la tarde aproximadamente, ¿no? Un hijo que tengo en casa todavía cogió el coche y se fue a la playa, porque dice, si no puedo hacer nada, pues me voy a la playa. Total, que aquí el problema es que todo el sistema eléctrico ha condicionado el sistema de comunicaciones. Es decir, que el problema siguiente ha sido que hasta las 8 o las 9 de la tarde las comunicaciones no funcionaron bien. Es decir, que incluso hubo sitios donde la electricidad llegó al día siguiente. Bien, yo no creo que nadie pueda decir que lo pasara bien, a pesar... Sí, bueno, el gobierno. Bueno, ya, ahora hablaremos de las interpretaciones del apagón, ¿no? Pero el hecho cierto, lo que hemos vivido ha sido un mal momento, porque te rompe completamente la agenda. Bueno, yo he visto, pero también mis hijos me lo han dicho, que lo que es el apagón eléctrico ha afectado mucho al sistema, porque los sistemas estos de alimentación ininterrumpida tienen media hora. O sea, un SAI es aproximadamente media hora. Cuando yo fui al mercado de Colón a las 3 de la tarde, me dijo una cafetería que se llama Turia, me dijo, no, se nos están acabando los generadores y vamos a cerrar. Es decir, los generadores, todas estas fuentes de alimentación tienen una limitación. Es decir, que... Y yo pensé, ¿por qué muchos restaurantes no tenían? Algunos sí que tenían, otros no tenían unas limitaciones. Es decir, yo creo que el sistema eléctrico es, digamos, uno de los elementos esenciales que tenemos en la vida moderna. Quizás hace 20 años, 30 años hubiera pasado esto, pues no hubiera tenido tanta repercusión, porque es que preguntaba yo, ¿y por qué las llamadas a algunos le funcionaban y a otros no? Pues por el tema de los repetidores, que todos van conectados también a la luz, y unos funcionan, otros no funcionan, unos tienen generadores, otros no tienen. Es decir, ahí veo un caos grandísimo, y porque no estamos preparados ni... Mira, mi hijo ya está pensando en comprar grandes baterías para ponerlas en la terraza con sistemas de estos de sol,
fotovoltaicos, de estos de alimentación fotovoltaica. ¿Por qué? Pues porque en un momento de situación de este tipo, oye, se enchufan esa fuente de alimentación, porque al final es una fuente de alimentación eléctrica, pues es muy importante salvar esa situación. ¿Y por qué no dan explicaciones, Salvador? Bueno, es que ese es el otro problema. Hoy decían en los periódicos que no admitían la dimisión de corredor para evitar ¿cómo se llama esto? Las quejas, las reclamaciones, sobre todo las reclamaciones. Pues mira, las explicaciones, yo creo que por aquello de mantener digamos, para mantener el estatus o la salvedad de poder salir libre de la situación, dicen el tema de la queja, ¿cómo se llama esto? Del ataque cibernético, ¿no? Uh-huh. El ataque cibernético, yo creo que, siendo posible, que no es imposible, pero hoy en día lo sabría todo el mundo. Sí. Seguro. Es decir, la OTAN, la Comunidad Europea, ya lo hubieran dicho, porque esos temas no se pueden esconder tan fácilmente, ¿no? Es decir, que eliminado eso, si te parece, ponemos el esquema para entender un poco. Claro. Cómo es el tema eléctrico, para saber dónde está la responsabilidad, es decir, casi con seguridad. Y no soy un experto, pero es que es muy fácil de explicar cómo funciona esto. Aunque sea muy complejo el funcionamiento, lo que es el esquema es muy sencillo. Pues nada, Atenea, cuando quiera nos pones el esquema del profesor, sí, aquí la cuestión, y lo comenta en directo. Sí, lo digo yo porque es lo más Nos va a dar fácil, una ¿no? clase, Diego, hoy el profesor. Mira, ahí está. Ahí está, Madre efectivamente. mía. Bueno, aquí la cuestión es que hay como dos grandes partes, que es la generación, la oferta, y digamos el consumo, que es la demanda. Uh-huh. Y de momento, y digo de momento, ahora luego explicaré por qué, de momento es necesario que en todo momento haya un equilibrio muy cercano, o sea, muy próximo, con una holgura muy pequeña, que creo que es de un 1, poco por cien en 2 o 3 segundos, como eso que dijo Sánchez de en 5 segundos se han esfumado 15 gigavatios. Sí. Una pasada. Es decir, ¿cómo se pueden esfumar? Bueno, pues en ese esquema, si os fijáis, en una parte están los que generan la electricidad, que en este momento España lidera un poco lo que sería la generación de las energías renovables, donde realmente está desde la fotovoltaica, la del aire, la del viento, lo que podría ser la hidráulica, lo que podría ser la nuclear, etcétera. Y por otra parte están lo que es el transporte y lo que es el centro de control, sí, que es la red eléctrica española, que es la que preside una amiga de Sánchez, que es corredor, y es la que trata de, digamos, equilibrar la demanda y transportar hacia el consumo, digamos, ese equilibrio, ¿no? Bueno, la importancia de la red. Nosotros pasamos por las carreteras y vemos las redes eléctricas y no le damos importancia, pero por ahí puede ir precisamente nuestro presente. Es decir, por ahí va la electricidad. Siempre, fijaros, hay una cuestión importante porque la fotovoltaica genera la luz de manera continua, uh-huh, y luego tiene que tener unos inversores porque el transporte de la electricidad continua es mucho más cara y entonces se transporta siempre en corriente alterna, ¿no? Digo, perdón, profesor, ¿allí estabas en Tuejar? Sí. ¿Y qué tal? Nada, como... Allí también se fumó todo. Claro, es que en realidad la luz la sufrimos. Yo creo que prácticamente hubo algún pueblo que tenía, no sé si decían que tenía generación propia. Bueno, de hecho puede haber ciudadanos que tengan en su casa sistemas ya, bueno, en casa, sí, que tienen montados sistemas de energías renovables y a lo mejor ni se enteraron de lo que estaba pasando en el resto de... Pero pensar que todo está funcionando con sistemas eléctricos y por lo tanto... solamente con que pensar en el caso de Inglaterra, en el caso de Londres, sí, Heathrow, cuando se quemó la subestación, sí, afectó a 1 o 2 millones de ciudadanos que pasaban en ese momento por allí. O sea, es realmente cargarte una subestación importante o, digamos, desequilibrar el sistema. Pensar que todos esos actores que hay en la parte de generación, todos los actores que hay, que son generadores, por ejemplo, una central hidroeléctrica, que es una caída de agua,
todos esos sistemas tienen, digamos, sistemas de protección. Es decir, si por lo que sea la corriente no entra en el tránsito general de una manera, digamos, adecuada, sí, o le puede repercutir de manera inadecuada al propio generador, salta y se protege. Uno de los grandes problemas que tuvo España en el apagón fue que la central nuclear de Francia se desconectó, precisamente una de las centrales que estaba, o la conexión con Francia, por no matizar el tema nuclear, se desconectó porque realmente la red estaba muy, digamos... ¿Estaba en peligro? Estaba en peligro, estaba oscilando, tenía una frecuencia inadecuada y entonces saltó, ¿no? Aquí la cuestión es que 2 o 3 actores de esos, 2 o 3 o 4, pueden perfectamente desestabilizar la red. Se desconectan y pueden desestabilizar la red si el sistema central, el sistema de control, no es capaz de reequilibrarlo. Y eso no debe ser tan difícil. Estamos en una era en la cual hablamos de la inteligencia artificial como un software que maneja millones de datos. Pensar que el Sánchez habló de 5 segundos. Bueno, yo he leído esta mañana que digamos, los segundos en los cuales está conectado el centro de red eléctrica son 20 millones de segundos. En 20 millones de segundos, 5 segundos desaparecen. Aquí ha fallado algo, pero ha fallado algo de la regulación. Es decir, y pensar que ahora vamos a la parte de política económica, que yo he leído un artículo hoy de un chico que luego diré el nombre, pero de momento para que no afecte a lo que es la teoría, aquí la cuestión es que es preciso que la corriente eléctrica no vaya a coste negativo. Es decir, no es posible que funcione un sistema en el mundo occidental a coste -1, es decir, que yo encima pensar la cogeneración que había en el sector cerámico. El sector cerámico generaba electricidad, y la generaba, ¿y dónde la volcaba? Cuando le sobraba, a la red, y le pagaban. Cuando llegó un momento en el cual le pagaban en negativo, o encima cuando tú tirabas electricidad a la red, sí, tenías que pagar por tirar, no era rentable. Ya no es rentable, pues los sistemas de cogeneración pues casi desaparecieron digamos, como elemento inversor. Es decir, para invertir el coste de la electricidad tiene que ser positivo. Bueno, pues durante el mes de abril la fotovoltaica y sobre todo la eólica, fue tan importante la aportación al sistema eléctrico, sí, que realmente la electricidad llegó casi a 0 o menos, o negativo. ¿Qué ocurre? Bueno, las centrales nucleares estaban desconectadas porque no era rentable aportar energía al sistema y muy probablemente, digamos, eso pudo afectar, digamos, a lo que sería el equilibrio y el reequilibrio del sistema cuando caen algunas de los generadores. Claro, los ciudadanos se preguntan por qué eso no se prevén sistemas de prevención para esos casos. Pero vamos a ver, si está montado para eso, seguro que lo hay. Lo que ocurre es que lo que no puede ser es que no actúen de una manera, digamos, económica también. Es decir, no puedes tú pensar en el éxito mundial, es decir, un baño de éxito, porque durante un mes consigas que el 70 o el 80% de la energía aportada sea alternativa, o sea, son energías renovables. Yo creo que tiene que mantenerse siempre un equilibrio para que los precios sean rentables a la inversión, porque de lo contrario, oye, lo que tiene que hacer es lo que dice Díaz. ¿Qué dice Díaz? Oiga, esto aquí vamos a imponer el comunismo y vamos a imponer que todos los actores sean públicos. No necesitamos actores privados, porque si hay actores privados tendrán que tener un margen. ¿Y cuál es el margen? Y también lo dice el chico ese que he dicho antes. Pues la deuda pública más un plus que puede ser, digamos, la depreciación y tal. Si tú no eres capaz de pagarle a las empresas privadas del sector eléctrico un poquito más que la deuda pública, pues, oye, apagan. Bueno, primero que van a la catástrofe, a la quiebra, y claro, segundo bueno, eso es que no hace falta grandes economistas ni grandes ingenieros. Pero ahora viene, bueno, voy a decir el nombre. José Carlos Díez fue el responsable de la ponencia económica del PSOE, del año 18 aproximadamente, no sé exactamente, el 19 o 18. Sí. Y él hoy ha sacado a la luz una carta que le escribe
pues no, en este momento no te puedo asegurar si era Narbona, creo que era Narbona, que en aquel momento era del Consejo Nuclear, donde le decían que la ponencia energética que se olvidara, que eso había que copiar y pegar la que ya existía anterior, porque ya se había decidido que digamos una posición ideológica sobre el tema, y por lo tanto que no hacía falta. Dice que no les hizo caso, y él aplicó lo que es que luego 7 años después o 6, Draghi ha dicho que la política energética no es un fin en sí mismo, sino es un medio. Y es verdad que es un medio, porque si un país tiene una energía cara, la industria va a ser menos competitiva. Exacto. Con lo cual, es verdad que la energía verde para España puede ser muy importante, pero tiene que serlo siempre y cuando haya un equilibrio en el sistema eléctrico que hemos visto ahí. Pensar una cuestión que hay muchos artículos estos días diciendo, fijaros, solo encender la luz en tu casa, hasta ahora tú enciendes la luz y te crees que eso no es un tema que haces tú de manera particular en tu casa. No, señor, es que la suma de clics de los conectores de la luz en las casas va sumando demanda. Sí, sí. Y el sistema, o sea, la generación, los generadores tienen que ir aumentando la oferta. ¿Cómo se pone en marcha el sistema cuando está a cero? Yo, la teoría que me han dicho, y me la creo, es que se conectan por el norte la red francesa, fundamentalmente 2 nucleares, y por el sur Marruecos, que no sé muy bien si era cogeneración o si era esta generación que hay. Vamos, que nos salvaron el culo, pero sí, así, hablando en plata. Efectivamente, y nos salvó el culo precisamente pensemos que la frecuencia con la que entran los sistemas a la red eléctrica, al transporte, tiene que ser una frecuencia muy concreta. Es decir, si no entran con esa frecuencia, normalmente salta por autoprotección tanto uno como el otro. Con lo cual, realmente a veces la energía nuclear lo que proporciona es una mayor estabilidad. Uno podrá ser antinuclear o no, yo no entro ahí, pero veo que pueden tener razón los que defienden. Fijaros que hay dos fórmulas también adicionales, pura tecnología, para resolver una crisis de este tipo. Lo que no sé es si el funcionario de turno o el sistema de turno lo sabía en ese momento, que es inversión en grandes almacenes de baterías. Es decir, si tú tuvieras grandes almacenes de baterías, que ya lo tienen otros países, claro, pues tú podrías en un momento determinado sustituir cualquier tipo de generador, porque la tienes allí almacenada, ¿no? Y dices, ¿eso es posible? Eso es posible. Y lo están haciendo ya algunos países. Pero eso es una gran inversión. Y también una gran adaptación cultural de la red eléctrica, ¿no? Y luego el otro sistema que no requiere tantas inversiones es el bombeo del agua en las estaciones eléctricas, que también es muy estable, es una electricidad que se genera de manera muy estable. El problema es cuando hay menos agua, pero para eso existe el bombeo de agua a zonas en las cuales tú puedes otra vez regenerar corriente eléctrica. Es decir, yo creo que lo que ha pasado no es de recibo en un país como el nuestro, pero como dice José Carlos Díaz, no lo digo yo, lo dice él, y de aquí el problema es que él cuenta la historia de Chernóbil. Dice, ¿qué ocurrió? Hay una serie hay una serie de la central nuclear de Chernóbil, y entonces en esa serie dice que hay 3 factores para el gran desastre, ¿no? Uno de ellos es, hay uno que es el fallo técnico, el fallo humano, y por último lo que sería el comisario político. Y el comisario político es aquel que va a intentar contactar con Moscú, pero antes de intentar resolverlo por la vía ideológica. Bueno, pues yo creo que aquí ha podido ser hemos tenido nuestro Chernóbil, pero con la suerte de que aquí no es nuclear, sino que aquí son energías renovables, y las energías renovables no producen, son inocuas a los efectos de una catástrofe de este tipo. Bueno, ha producido muchos otros daños, sobre todo económicos,
bueno, calculan en, no sé, son 1.500 millones, no sé, o 1.000, es igual. Es que tampoco es eso, sino que hay mucha gente que la perjudica. Los restaurantes, todo lo que sería el material que tienen los restaurantes, en fin. Los restaurantes, la gente que ha pillado en ascensores, en lo que te pasó a ti, de que llegó un momento y dices, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? A la siesta. A la siesta. Escucha, está, claro, es verdad. Mi hijo a la playa, tal. Bueno, por cierto, en el kit de supervivencia, por lo que has preguntado antes, dice, yo recomendaría, porque cuando estaba paseando pasé el río, y yo dije, el kit de supervivencia, aquí en Valencia necesitamos los bañadores. Porque estaban todos los orgasmos en bañador tomando el sol en el pleno río. Es verdad. Los orgasmos. Ay, perdón, los Erasmus, sí. Sí, no, sí. Bueno, pues para finalizar, Salvador, tu recomendación. Te voy a hacer una pregunta. Porque ahora se suscita que mucha gente, ahora está la moda de cómprate placas solares. Cómprate baterías, como salió Gaitán con Iker Jiménez y yo tengo mis baterías, el otro salió, pues yo tengo mis antenas así tengo el wifi. La gente puede haber un poco de error. Que lo que hace falta es tener paciencia, porque cualquier desastre de este tipo, primero, es tan general que por mucho que hagas tú a nivel particular vas a tener una solución limitada. Es decir, por ejemplo, mi hijo mayor dice, no, voy a comprar, bueno, ya de hecho ya ha comprado una para su casa y dice que nos va a comprar otra a nosotros, una batería solar, grande. Dice, bueno, ya nos ha pedido las medidas del balcón y todo, porque tiene que estar, claro, de cara al sol. Yo tenía una vecina que nos regaló también pinchos de esos que se ponen en los jardines, que son pinchos solares, que durante el día toman el sol. Bueno, pues yo creo que hay soluciones de sentido común, nada espectacular. Y luego, oye, paciencia, si te pilla, yo creo que eso de ir a comprar agua o a comprar papel higiénico, que salía gente con... Bueno, creo que generamos a lo mejor un mal peor a mucha gente, que le generamos una ansiedad innecesaria. Yo no creo que esto vuelva a pasar, pero puede pasar si no toman medidas. Mira, nosotros fuimos a comprar agua, pero es que tiene su porqué. Nosotros tenemos un sistema que va con luz. Es una ósmosis y demás, pero va con luz. No, entonces yo lo tengo y también me dijo la vecina, dice, pues te vas a quedar sin ósmosis. Digo, sí. Y nada, fuimos a comprar un paquete de agua, pero delante nuestro hubo una persona que se gastó más de 150 euros en un badulaque, como tú decías, ¿no? No era un Mercadona ni un Consum, no. En un badulaque, ¿qué puedes comprar allí? Papa, ganchitos, chuminás. Bueno, Mercadona, hablando de esto, mantuvo los generadores hasta bien entrado el día, porque muchos de los comercios cerraron. Sí. Pero sin embargo ellos mantuvieron abierto bastante tiempo. Es decir, yo creo que sí que hay que tomar medidas, sobre todo lo que es de cara al consumidor, de cara al ciudadano, y sobre todo a las autoridades, por supuesto. Y yo creo que las grandes baterías estas de los almacenamientos de baterías es una buena solución, pero yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar las centrales nucleares que tenemos, las tenemos ahí. Lo que no puedes hacer es que tengan que venir a salvarnos las nucleares francesas, es que no tiene sentido, teniendo aquí centrales nucleares paradas y punto. Y no es verdad que los sistemas tuvimos que ayudar a las centrales nucleares para ponerse en marcha, porque tienen sus propios generadores para ponerse en marcha. Pero en fin. Pues Salvador, muchísimas gracias. Sí que tenías tu razón, Ah, sí, ¿qué te porque digo? con este tema íbamos a... No, ya te lo he dicho, digo, si es que el tema merece la pena, porque no hay que llamarse a engaño. Poder usar un ataque puede ser, pero que un ataque cibernético... Fíjate, tenemos un mensaje para ti. Dice Jorge, uno de nuestros oyentes, dice, si fuera todo público, como dice Yolanda Díaz, entonces sí recomendaría baterías, y muchas. Sí, yo también, seguro. Sí. No, es imposible hoy en día un sistema público completamente... Pero si funciona, los sistemas privados en todo el mundo. Y de tener en cuenta la cuestión, China está montando centrales nucleares a punta pala. O sea que si viene el final del mundo por una central nuclear, aunque no tengamos... China se pusieron mascarillas. Pero en China y en Francia. Sí, en Francia. Francia tiene 150 centrales nucleares y aquí son 7.
Y bueno, queriendo cerrarlas. El otro día también. vi yo el programa hablando de estos temas que le gusta mucho, desde que han sacado a Franco de ahí de esto. Son todas las catástrofes una detrás de otra. Pues dicen que Franco tenía un programa de centrales nucleares, o sea que a lo mejor ahora lo resucitan otra vez. Bueno, es que nada. voy a buscarlo porque tengo un meme al respecto de lo que usted acaba de comunicar, que dice así, dice La Sexta Noticias: tenemos que pensar en fabricar depósitos que permitan almacenar agua por si nos faltaran lluvias durante 2 o 3 meses, señalan los expertos. Y hay una cuenta, el tema de bombeo, hay una cuenta que es Franco el Caudillo, @Tito_Paco, dice: claro que sí, hijos de Satán, con 2 cojones, no como yo, que soy un homófobo y comencé a construir presas y embalses con el único objetivo de fastidiarle la vida a las truchas. Pues sí, la verdad es que volvemos un poco a la historia se sistemas repite. que ya funcionaban, o sea que no hay que descartar nada. Pues Salvador, muchísimas gracias. La energía es un medio, no un fin. Qué gran reflexión Al final, es la frase del día. Gracias, Salvador. Gracias un a abrazo vosotros. muy grande. Nos Gracias. escuchamos el lunes que viene. Hacemos un alto en el camino. Nos vamos al teatro de la mano de Ramón Ferrer. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Esta primavera Biopark propone un viaje para descubrir la belleza de la naturaleza salvaje, para contemplar algunas de las especies animales más emblemáticas y más desconocidas. Descubre Biopark. Hay una comarca que vibra, crea, produce y casi nadie habla de ella. Sintonía Serrana es su altavoz. Todos los martes de 18 a 19 horas, Diego Barea te conecta con la esencia de una comarca con alma. Economía, turismo, cultura, gastronomía y su gente. Porque hay mucho que contar y más por descubrir. Solo en Radio Intereconomía Valencia. Sintonía Serrana, la voz que une el interior. La vida sigue su curso, pero cuando llega el momento de despedir a un ser querido, necesitamos un apoyo cercano y comprensivo. Funeraria La Serranía está contigo en este difícil trance, ofreciendo un servicio integral, personalizado y durante las 24 horas del día para que puedas despedirte con tranquilidad. Llama ahora al 618 87 88 19 o contacta en funerarialaserranía.es, porque juntos podemos honrar a quienes amamos. Celebra con las provincias la festividad de la Virgen de los Desamparados. El sábado 10 de mayo consigue gratis junto al periódico la cinta de la Mare de Déu y el domingo 11 la lámina con el himno de la coronación. Solo con las provincias. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Dicen que el mal se oculta en las sombras, que los monstruos no tienen rostro y que algunos crímenes nunca dejan de repetirse. Esta no es una historia sobre un asesino, es sobre el miedo y sobre todo lo que hace el miedo con nosotros. Muy pronto.
Hablamos de teatro en Mañanas Tarde y nos vamos a una de las salas más queridas de este programa, que es la Sala Ruzafa. ¿Por qué? Porque del 1 al 11 de mayo, Yapadu Productions nos presenta Afectuosamente Suyo, Jack el Destripador. Y vamos a hablar con el director de la obra, Javier Sauquillo. Muy buenas. Hola, Ramón, buenas. Oye, felicitaros por dos motivos antes de todo. Por el cartel de la película, que está muy chulo, la verdad. Y por el título, lo de Afectuosamente Suyo, Jack el Destripador. Yo creo que dos aciertos, que ya de entrada tenéis. Sí, bueno, el cartel es de Patosa, que es una artista valenciana que ya nos hizo también el cartel de la anterior producción, El Agua de Valencia, y que es una cartelista estupenda. Y Afectuosamente Suyo, Jack el Destripador, que es otra traducción posible porque es de una de las cartas que mandó Jack el Destripador a Scotland Yard, y que tradicionalmente se ha traducido por Sinceramente Suyo. Pero otra posible traducción, porque es Truly Yours, Jack the Ripper, y entonces otra posible traducción es Afectuosamente Suyo, Jack el Destripador. Bueno, nos vamos a ir a Londres, ¿no? Otoño del año 1888, y aquella época que importaba posiblemente de lo de Jack el Destripador. A veces, pensando uno, dice, importaba más construir un mito, que fue Jack el Destripador, que a veces hasta resolver los propios asesinatos. Sí, hay algo ahí de la prensa londinense que un poco el texto también nos va a plantear esas dudas de por qué, si en Londres están muriendo decenas de personas diariamente y que aparecen sus cuerpos en el Támesis, por qué de repente este asesino se convierte en mediático, a pesar de que era una ciudad con una violencia extrema, ¿no? Entonces es una cosa curiosa y que además una de las cosas más bonitas como artista, ¿no?, es poder trabajar sobre esos mitemas que permanecen en la memoria colectiva y ofrecer respuestas a esas partes de la memoria, ¿no? Es un trabajo muy bonito. Bueno, y luego aparte, desgraciadamente, lo de Jack el Destripador lo podemos enlazar a lo que sucede hoy en día con las mujeres, porque siguen muriendo mujeres de otra manera, pero sigue pasando esa clase de cosas. Sí, es cierto que las víctimas favoritas de los asesinos en serie siguen siendo las mujeres, aunque obviamente hay otros casos como hemos visto, y que además hay como una fiebre por este tipo de programas de asesinatos, de true crimes y todas estas cosas. Pero claro, lo que te genera un verdadero trauma y lo que genera un trauma en la sociedad es cuando un asesinato no queda resuelto, ¿no? Y por eso yo creo que también Jack el Destripador es tan importante, porque es un puzzle que no obtuvo solución. Y eso es lo que hace que permanezca, ¿no? Como un poco también, por ejemplo, nos pasó así como más cercano con el triple crimen de Alcácer, aunque sí que hay una resolución judicial, ¿no? El sumario del juez de Alcácer dice que Miguel Ricari y Antonio Anglés, en compañía de otros, asesinaron a estas chicas, pero claro, ¿quiénes son esos otros, no? Nunca se resolvió esa autoría, y eso generó un trauma en la sociedad valenciana. Bueno, Javier, cuéntanos un poquito, háblanos primero de cómo es la puesta en escena de la obra y cómo se recrea esa atmósfera londinense. Pues bueno, hay una importancia del espacio sonoro. Hemos trabajado sobre todo lo que serían los ruidos de esa sociedad industrial, de los coches de caballos, las fábricas, los martillazos, el matadero de Whitechapel, ¿no? Entonces hay una importancia musical, hay una importancia de vestuario, que hay un vestuario con una recreación de época precioso que ha diseñado María Poquet, hay música en directo, hemos trabajado también sobre sonidos del blues, y pensar, porque está claro que el blues es una música que aparece en Estados Unidos en los campos de algodón, ¿no? Pero ¿cómo sería ese blues urbano londinense de 1888, ¿no? Entonces hemos creado un blues urbano de finales del 19 para esta función, y luego además con un elenco entregadísimo, que son 4 actores que interpretan 20 personajes. 20 personajes, los 4, que por cierto, los 4 son Tony Misó, Raúl Ferrando, Lula Heredia y David Kelly. 20 personajes. Exacto. Sí. La función es loquísima, van de un sitio a otro. De repente nos vamos a encontrar desde una escena de ventrílocuo a una escena filosófica, a los asesinatos, la descripción de asesinatos, un chino en un fumadero de opio,
O sea, vamos a hacer un recorrido por Whitechapel, que era un barrio que ahora es como un barrio muy cool de Londres actualmente, pero era un barrio de inmigrantes, de prostitutas, de tabernas mugrientas y además de prostitutas de bajo rango, ¿no? Entonces era como una especie de gueto de la mierda en Londres, y en ese lugar, de hecho, se llega a plantear, ¿es Jack el Destripador un reformador social? Porque al final está matando a gente mugre. Igual lo que él quiere es, en ese pensamiento un poco fascista, ¿no?, de limpiar, ¿no?, vamos a limpiar, vamos a extirpar los tumores de nuestra sociedad, ¿no? Y eso pues aparece reflejado. Y luego de la obra, importante lo que has comentado antes, tanto la iluminación, el sonido, pero también yo destacaría lo que es la música. Sí, la música, todo este proceso sonoro que está diseñando David Kelly, que está además unos actores y que suena en directo, que lo van creando los actores y que buscamos desde cosas armónicas como el blues hasta tenemos una máquina del terror que genera sonidos disonantes, que son unas máquinas que se utilizan en cine para diseñar todos los espacios sonoros de miedo, ¿no? Entonces, claro, también genera unas atmósferas opresivas, igual que con la luz, pues con unos filtros de luz que son blancos, pero unos blancos azulados, unos verdes legionario. Entonces, todo eso va a generar esa cosa de esa luminiscencia oscura y enfermiza. Oye, Javier, ¿cuánto tiempo para preparar esta obra? Desde que ya te viene a la cabeza, desde que ya te ronda por la cabeza y hasta que llega por fin al público. Pues en este caso ha sido un proceso un poco express, pero bueno, el texto sí que lo tenemos desde marzo, más o menos, y bueno, hay una ventaja de que Ignacio García May, que es el autor, que fue mi maestro en la Resar, entonces yo ya había dirigido piezas de Ignacio anteriormente, y es alguien que yo entiendo con bastante facilidad, y aunque él siempre plantea universos complejos, para mí pues son fáciles de desentrañar. Y entonces pues hemos tenido, los actores recibieron el texto a principios de marzo, y ahí se ponen a estudiar y empezamos los ensayos a finales de marzo, entonces hemos tenido como 30 días de ensayos más o menos, y entonces pues un proceso un poco express, pero bueno, también es una obra que no dura 3 horas de función, o sea, es una obra que dura 70 minutos, entonces pues bueno, vamos a llegar un poco justito, siempre se dice en el teatro, me hace falta una semana más, pero lo bueno es que a ellos les gusta mucho la función a los actores y se lo pasan muy bien haciéndola, entonces eso siempre es importante porque por tanto el elenco está como dispuesto a darlo todo y es bonito. ¿Y cómo crees o deseas que el público valenciano va a coger la obra en una sala tan mítica como la Sala Ruzafa? Bueno, yo creo que lo bueno es que es como un título muy atractivo para el público asiduo a la Ruzafa, porque Chema tiene todos estos textos que están vinculados con la historia, entonces el público va a estar cómodo en ese sentido de ver una obra pues como puede ser pues desde Malditas Damas o la trilogía de la memoria, tal, en este caso sobre Jack el Destripador, entonces en ese sentido va a estar cómodo. Y luego yo tengo mucha curiosidad de ver cómo reacciona el público, porque creo que he hecho una cosa un poco loca, porque soy un ser un poco enfermo, pero que no, yo creo que la gente no se va a aburrir, y porque pasamos casi de un número de cabaret a una cosa muy seria, a la descripción de una muerte, una autopsia, ¿saben? Entonces creo que hay mucho dinamismo y que la gente va a hacer un viaje muy potente no solo ya por el Londres de 1888, sino por la mente del criminal, porque esta es para mí la gran novedad del texto de García May, que la perspectiva es la del asesino, pues normalmente vemos la perspectiva del policía. ¿Cierto? Entonces aquí lo que vamos a adentrarnos, y yo lo he montado en esa línea, la dirección del espectáculo va en generar un thriller psicológico y adentrarnos en la mente de un asesino. Bueno, conforme me estás contando, bendita locura, ¿eh? Sí, pero vamos, que yo necesito también que venga un poco ya, a ver si viene alguien a ver algún ensayo para recibir feedback, porque no sé cómo se va a percibir. Creo que es algo, o sea, a mí no me gusta mucho ser original, la verdad, pero creo que el público va a disfrutar de un espectáculo diferente a lo que normalmente se ve. Sí, y además también está encaminada la obra, conforme me cuentas, a un público en general, todos los públicos, tanto de 30, 40, 60, 70, en fin, porque la Sala Ruzafa, la verdad, tiene un público muy, pero que muy fiel, ¿eh?
estrenen lo que estrenen. Sí, lo sé, y para mí es un honor. Bueno, yo estuve en Sala Ruzafa hace muchos años con un espectáculo sobre Estellés, pero no había vuelto, y entonces ahora, después de tantos años, volver a Sala Ruzafa, que es como estar en casa, es un verdadero honor poder estrenar el espectáculo allí con todo el equipo, con Chema, Juan Carlos, David, que nos están tratando súper bien, y entonces, y ese público, ¿no?, de que es exigente, es un público muy exigente porque, claro, Chema es un autorazo, entonces la gente dice, oye, yo quiero ver cosas así, no me traigas mondongos. Y entonces, pues tenemos ahí tenemos muchas ganas. ¿Y qué tal, Javier, el regreso a la Sala Ruzafa? ¿Qué es como volver a entrar a ese mítico escenario? ¿Qué se siente? Pues eso, ganas y además que es una sala para mí muy especial como espectador, porque cabe mucha gente, pero estás muy cerca, ¿no? Entonces, creo que recibes los espectáculos de una forma muy bonita, porque tienes la comunidad de espectadores y espectadoras, pero a su vez esa proximidad con el elenco, y entonces creo que es un espacio que le va muy bien a esta función. Y tú de la obra, Javier, ¿qué destacarías de toda la obra, de lo que estáis ensayando y todo? Tú, por tu parte, ¿qué te quedarías principalmente? Pues por un lado con el texto, porque Ignacio escribe muy bien y creo que ha planteado una cosa muy bonita, y porque además hay una doble narración, seguimos el viaje del asesino, pero también vamos a seguir el viaje de la última víctima. Entonces creo que ese entrelazar de esas dos perspectivas, ¿no?, de poder conocer la historia desde el punto de vista de la víctima y desde el punto de vista del asesino, creo que enriquece mucho y que hace que a ti como espectador no te ponga las cosas fáciles, porque ¿con quién voy? Voy con el asesino, voy con la víctima, pero el asesino me cae muy simpático. Y luego eso por un lado, y luego el virtuosismo actoral del elenco, que están estupendos, y estupenda Lula. Y también esa intergeneracionalidad, ¿no? Porque tenemos desde Lula, que tiene hoy justo su cumpleaños, hace 23 años, hasta Toni Misó, que tiene 63, ¿no? Entonces creo que también ahí la gente, ver distintas generaciones de hacer teatro encima del escenario, creo que lo van a disfrutar un montón. Pues sí, porque generaciones de hacer teatro en el escenario y generaciones de ver teatro en el patio de butacas, como en la Sala Ruzafa. Correcto. Y eso yo creo que es muy importante también, porque es una obra para prácticamente todos los públicos, ¿no? Sí, y además es una obra que yo creo que los expertos, los riperólogos que se llaman, la van a disfrutar, pero si no sabes nada del mito Jack el Destripador, lo vas a entender todo y lo vas a poder seguir y te lo vas a disfrutar. Entonces es apta para tanto el experto como el neófito. Pues Javier Sauquillo, muchísimas gracias por estos minutos, deseando que estrenéis ya, estaréis nada más que del 1 al 11 de mayo vais a estar en la Sala Ruzafa. Sí. Y nada, yo ya de ver el cartel ya tengo ganas de ir, y hablando contigo aún más todavía, así que invitar al público y a los oyentes de Mañana es Tarde que acudan a Sala Ruzafa a ver este gran título que habéis puesto, a mí me encanta, afectuosamente suyo, Jack el Destripador. Pues estáis invitadísimos y te esperamos, Ramón, a ti y a todos los oyentes. Pues Javier Sauquillo, muchísimas gracias y suerte con la obra. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Entrevista maravillosa al señor Sauquillo por parte de Ramón Ferrer y esa nueva propuesta que podemos disfrutar en Sala Ruzafa, una de nuestras salas de referencia del teatro aquí en Valencia. Nosotros nos vamos, mañana volveremos a eso de las 12:05 con más entrevistas, con más invitados y sobre todo con muchas ganas de ofreceros este Mañana es Tarde para ti, para ti, para ti, para ti y para ti. Recordaros que hoy a las 3, tiempo de descuento, el deporte valenciano de la mano de Alex Gomar y el equipo de deportes de esta casa, que a las 6 de la tarde tenemos Varadero, la actualidad del puerto, de la mano de nuestro querido Paco Barea. A las 7 de la tarde, Veus de Festa, hoy un Veus de Festa muy especial, nos visitan madre e hija. ¿Quién?
A las 7 de la tarde el desenlace. Y a las 10 patio de cuadrillas con Carlos Bueno. Esa es la oferta que os ofrecemos desde aquí, desde Radio Intereconomía Valencia, para todos vosotros. Y mañana estreno de mi querido Diego Barea a las 6 de la tarde. Eso tenéis que marcarlo ya en el calendario, en rojo, subrayado, en negrita y a doble altura. Y lo que haga falta. Seguir en la mejor sintonía, que es la de la radio. Si es esta casa, mejor que mejor. Gracias a Atenea, gracias a Diego, gracias a todos los que han participado en el programa de hoy. Besitos y abrazos. Hasta mañana. Cabalgamos con el frío por el norte hasta el tiempo seco y cálido del sur, y no hay nada que me agite más la sangre que cambiar desde la noche hasta la luz. Oh, oh, oh. La carretera me dice dónde debo girar, dónde debo ir deprisa, dónde debo parar, donde dormiré solo, donde me hará sudar. Vivo mi vida de lo que el camino da.